Aconteció, verso 1 de Josué, capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y como Dios no hace acepción de personas, aunque los llamados sean diferentes, esto es para nosotros. Quiero comenzar a trabajar el cómo de la disciplina. Algunos elementos que hemos encontrado en todas las frases que dice disciplina, pero que quiero que la veamos desde el texto bíblico, porque a veces nos las pintamos de muy espirituales, y si el texto bíblico no nos lo muestra, no lo aceptamos, aun cuando sea una verdad práctica y una verdad de la vida real. Antes de comenzar a mirar algunos de esos cómo, desde ese cuadro de Josué, mínimo tres principios generales desde esta sesión en relación a Josué, y que se hacen reales también en cada uno de nosotros. Uno tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito. Y más que un propósito, Dios tiene unas tareas para desarrollar no solo en nosotros, sino a través de nosotros. Cuando Dios nos da tareas, Dios no nos manda con las manos vacías. Y lo primero que Dios promete es su presencia, es su respaldo. Dios no nos manda solos.
cuando Dios nos manda a hacer una tarea. Y más entendiendo la dimensión de las tareas en la vida cristiana, que son tareas espirituales. Dios no nos manda solo, porque Dios, mejor que nosotros, lo entiende y lo sabe, que si la tarea es espiritual, no es humana, se necesita de su presencia, se necesita de su poder. Dios no nos manda solos. Dios se compromete a ir con nosotros. En última instancia, la obra es de quién? Es de Él. Y Dios no es irresponsable. Y Dios sabe que somos carne. Lo segundo, entonces, Dios promete estar siempre con aquel a quien le da una misión. En esta semana, trabajando esto, y a una noche desde alguna realidad física, esa verdad venía como un rayo. Esa presencia de Dios libera el cuerpo. Esa presencia de Dios, aun cuando el diablo intente lo que quiera, aún matar, enfermar, lo que sea, esa presencia de Dios es liberadora, es sanadora, es restauradora. Y creo que lo dije, no sé, hace 8 días o el día jueves. Y es que yo decía, mientras no hayamos cumplido el propósito de Dios, la tarea, y estemos en Él, yo decía, somos inmortales. Pero aquí hay otra realidad. Mientras estemos en la tarea de Dios y no la hayamos cumplido, somos invencibles, porque Dios está con nosotros. Y más que con nosotros, Dios está con el que le obedece, con el que está haciendo lo que Él le mandó a hacer. Propósito, presencia, pero más allá de propósito, presencia, hay algo que le toca hacer al hombre, hay algo que nos toca hacer a nosotros, y si no le estamos respondiendo a Dios, estamos fallando en esto. Y es toda una dinámica, toda una gama de recursos que Dios no solo da, sino que ordena. No solo ordena, sino que también da, para que aquel hombre, aquella mujer que Él ha llamado tenga éxito y su nombre quede en alto, sus propósitos se hagan realidad. Y en eso no me quiero meter mucho en ese momento, pero si ustedes miran el texto, Dios le da a Josué hasta las dinámicas para las rutinas diarias. Para las rutinas diarias.
de disciplina, comenzamos a hablar de disciplina, y en ese ¿para qué de la disciplina? La disciplina se hace necesaria para que no nos desenfoquemos, para que no perdamos el norte, para que no perdamos la ruta. Cuando somos indisciplinados, fácilmente nos olvidamos, fácilmente nos salimos de la ruta, nos desenfocamos, perdemos el norte de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos sabemos y hemos establecido horarios de oración durante el día? ¿Y cuántas veces nos vemos haciendo a esa hora otra cosa? ¿Cuántas veces? Porque nos olvidamos, nos desenfocamos muy fácilmente, porque somos indisciplinados, porque la carne tira para un lado opuesto al espíritu. A mí me ha ayudado mucho en mi vida cristiana y en estos últimos años no oír, no abrir mi ser ni mis oídos a algo diferente a Dios después de que me levanto. Mami, puede estar el partido más chévere, el evento más especial. Primero Dios. Primero Dios. Primero oír a Dios. Y he podido entender el celo de hombres de Dios en la antigüedad, llámese Juan Wesley y otros, que cuando despertaban a las 4 o 5 de la mañana y ya oían al vendedor de tinto y de arepas y de panes por la calle, decían: ¡qué vergüenza! Estos que están dándole solo a lo material, a lo humano, a lo mundano, son más disciplinados y se levantan primero. A veces vivimos unas vidas a lo que salió y no nos estamos dando cuenta que muchas cosas, los que decimos que van a perdición y seguramente van a ir a perdición si no se arrepienten, son más disciplinados, son más ordenados, son más esforzados, son más sacrificados que los mismos cristianos. Y después nos preguntamos por qué el reino de Dios no se hace notar, por qué no avanzamos, por qué nos hemos estancado. Sencillamente porque nos hemos vuelto flojos, nos hemos vuelto perezosos, nos gusta consentir la carne, esa carne que Pablo decía en 1 Corintios 9, la golpeo y la pongo en servidumbre. Pero hoy le rendimos junto a la carne física, y muy al fondo a la carne espiritual. Cuidado, porque ese no es el camino. Pero le dejo algunos tomos de esta realidad de la disciplina que debía tener Josué para responderle a Dios. Y hay que tener disciplina otra vez, porque hay peligros y hay ataques del enemigo del plan de Dios.
En ese cómo de la disciplina, lo primero que yo veo, y es sencillo y ustedes lo saben, es la fe. Josué no era ningún desconocido. Recuerden que este mismo Josué, en la misión de los espías a Canaán para reconocer la tierra, solo él y Caleb pudieron decir: nos comeremos como pan, y nos comeremos como pan. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Ahora, Josué y Caleb habían visto obrar a Dios a través de toda la peregrinación en el desierto. Y para Josué ya no era un problema lo que Dios era capaz de hacer. Mucho de nuestro problema en la vida cristiana comienza con nuestra experiencia de conversión. Y yo soy terco en esto, porque muchos no nos convertimos cuando dijimos que nos habíamos convertido. Porque fue una experiencia intelectual, académica, que una experiencia espiritual. Cuando es una verdadera experiencia espiritual, hay un encuentro con Dios. Y donde hay un encuentro con Dios, hay un impacto. Y donde hay un impacto desde el encuentro con Dios, hay cambios. Y en especial, de entrada, me doy cuenta que el Dios en el cual he creído es poderoso. Poderoso porque me cambió, poderoso porque me transformó. Poderoso porque rompió cadenas mentales, emocionales, espirituales, allí donde el diablo tenía control. Todo eso explotó y se desintegró. Y aun cuando muchas veces la experiencia de liberación no haya sido en todas las áreas, pero cuando nuestra conversión abarca un encuentro genuino con Dios, o ese momento mejor que nosotros tomamos como la conversión, incluyó un encuentro real con Dios, cosas sobrenaturales se dieron. En otras palabras, ya conoces a Dios de entrada, ya sabes que el poder de Dios de entrada. Porque muchos y especialmente los que hemos nacido en hogares cristianos, tenemos que esperar, y a veces desde alguna experiencia espiritual fuerte o la primera experiencia espiritual fuerte, y aún habiendo nacido en un hogar cristiano y habiendo creído que ya eres santo, algunos dicen: hoy fui santo, después de muchos años. Y a veces es eso, apenas un salto, porque apenas tuvieron el encuentro con Dios. Cuando no hay encuentro con Dios, con la persona de Dios, es solo un encuentro con las cosas acerca de Dios, intelectual, académico. Josué no tenía problema con esto, porque Josué conocía a Dios. Josué conocía a Dios. Pero también Dios conocía a Josué, y Dios sabía que Josué, como todo hombre mortal, era fluctuante y necesitaba algunos elementos en los cuales Dios mismo le instruye para que pudiese ser vencedor frente a todos los peligros que se le iban a presentar. Pero lo primero que se necesita es fe. Fe en Dios. Fe en lo que Dios es. Fe en lo que Dios puede hacer. Y en especial, fe en lo que Él me ha prometido.
prometido. Y a Josué le dice, no te dejaré, no te abandonaré. Así como estuve con Moisés, estaré contigo 1 mes, 2 meses, 1 año, no. Todos los días de tu vida. Todos. Qué promesa, ¿no? Y el asunto es que nosotros también la creemos para nuestras vidas, pero no la vivimos. No la vivimos. Y no la vivimos porque nos olvidamos, porque nos desenfocamos, porque habiendo comenzado a correr en X dirección, terminamos en otra carrera fácilmente y a veces ni cuenta nos damos cómo es que caí en esta carrera. Pero yo no venía para el sur como así, y ahora estoy corriendo hacia el norte. Y ahí en el texto está la clave de eso. Ahí en el texto está. Pero lo primero es fe. Un segundo elemento, y estas cosas nos las pide Dios. Recuerde que sin fe no es posible agradar a Dios. Y esa fe, antes de pasar al segundo elemento, esa fe no se mantiene si no hay rutinas diarias. Si no hay rutinas diarias delante de Dios. Esa fe, ese fuego de la fe, esa llama de la fe se apaga cuando las rutinas se pierden y cuando las rutinas no son genuinas delante de Dios. Porque yo puedo tener una rutina solo con la letra de la palabra, solo con una oración religiosa, pero no en un tú a tú y en un cara a cara con Dios. Por eso Dios tiene que decirle a Josué, nunca se apartará de tu boca. De día y de noche meditarás. Y el asunto no se quedaba solo en la meditación. Había que ponerlo en práctica. Ese es otro problema que tenemos. Que leemos mucho solo para llenar la cabeza, pero de práctica, nada de nada. Y esa práctica que efectué hoy, había que sostenerla y aún avanzar. No te apartes de ella, guárdalo y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha. Nuestra vida cristiana son débiles porque no ponemos en práctica lo que sabemos. Por eso muchos críticos hoy dicen, tenemos una iglesia cabezona, pero sin corazón. Mucha cabeza, pero poco corazón, un corazoncito. Porque solo sabemos y nos hartamos de saber y todo lo discutimos, todo lo argumentamos porque lo sabemos, pero de práctica la fe se apaga, el amor a Dios se apaga cuando las rutinas genuinas delante de Dios se pierden, las rutinas diarias.
Y otra vez, yo sé que aquí todos somos disciplinados en algo, bueno o malo. En algo somos disciplinados. Todos. Somos fieles a algunas cosas. Hay que saber si aquello en lo que somos más disciplinados, si eso le rinde culto, le da honra a Dios o le da honra a la carne. Me doy una última hoy porque el tiempo se fue. Más allá de la fe, hay la necesidad de que haya firmeza. Firmeza en el propósito, firmeza en la tarea, firmeza en el proyecto, firmeza en agradar a Dios, en honrar a Dios, firmeza en cumplir la tarea que Dios ha encomendado. Que si Dios le dice a Josué, porque tú repartirás esta tierra, Josué debe creerlo. Y debe afirmarse en ese propósito. Saber para qué Dios lo tiene, para qué Dios lo ha llamado. Y aun cuando haya inconvenientes, haya obstáculos, nada ni nadie lo saque de ese propósito. En alguna de las sesiones de oración la semana pasada, y yo no sé si aún está la de este martes, en esta semana que acaba de terminar, así en la del martes, porque el martes tuvimos el último encuentro pastoral a nivel alianza, todos los pastores de la alianza conectados a nivel nacional de 9 a 11 de la mañana. Y una de las dinámicas era testimonio de cómo vieron obrar a Dios en este año. Y yo mencioné 2 eclesiales y una personal. Y en una de esas eclesiales tenía que ver con este monte, con este gigante de la oración, que nos había vuelto un gigante. Y hablaba o hablé brevemente en el grupo que me tocó, por cierto me tocó hasta en el grupo con el presidente. Y hablaba de esto que a través de tantos años, al menos ya llevamos 4 meses corridos, donde todos los días un grupo de oración. Y eso que muchos no se han montado. Pero el que tiene conciencia del valor de esto y que entiende que ese juego lo colocó Dios, porque usted se abrió, no se resistió a ese querer de Dios, entendemos esto y cuidamos esto. Y estoy insistiendo, aun cuando sea el primer diciembre en la historia individual y en la historia eclesial, no nos vamos a desconectar.
sea 25, sea 31, sea el día que sea, porque nuestro enemigo no descansa. Y si nuestro enemigo no descansa, ¿por qué nosotros nos damos el lujo de dormir? Tenemos que aceptar que a veces la falta de visión y el mundanalizarnos es que nos saca del propósito de Dios. Porque con las promesas de Dios, con la promesa de presencia de Dios, y alguien dice, eso se lo dijo a Josué, y no se lo dijo Jesús a los discípulos en el Nuevo Testamento. Vayan, hagan esto, hagan lo otro, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vendría la pregunta, ¿qué sería de nosotros si Dios nos soltara por un instante? Entonces, más allá de esa fe, hemos de tener firmeza. Firmeza en ese propósito. Firmeza en las tareas. Firmeza sabiendo que es a Dios a quien estamos respondiendo, es con Dios que nos hemos comprometido. Es con Dios. Si le dedicas tiempo a esos versículos, piensa en los peligros a los que se podría haber expuesto Josué en relación o en dirección a la tarea que Dios le había encomendado. Tenemos esos dos elementos en el cómo, pero quiero terminar con esto y no te lo voy a mencionar todos. Habían algunos peligros que podía dar al traste con ese plan de Dios o a ese plan de Dios. Y Dios lo sabía. Y por eso Dios tiene que decirle a Josué, ahí en versos 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa ley aquí no es solo norma de no hagas, tiene que ver también con instrucción, con enseñanza. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Había peligros, el temor, el miedo. Y en ello Josué debía ser fuerte, valeroso, creerle a Dios. Había el peligro de la claudicación, dejar todo tirado, no apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra. El olvido. Y Dios tiene que decirle, nunca se aparte de tu boca, para que no se olvidara. Y había otros peligros como la superficialidad. De día y de noche meditarás, concentrarse en ellos.
resistir todo pensamiento discordante. Y déjame decirte, esto no es solo para Josué, esto no es solo para los pastores, esto es para todo hombre y toda mujer que sabe que Dios le ha encomendado una tarea, una misión, que Dios le ha dado dones. Si hemos de agradar a Dios, hemos de obedecerle. Y si hemos de obedecerle, o en ese obedecerle, haremos lo que Él nos ha llamado a hacer. Y lo haremos con fe, con firmeza, lo haremos sin temor, sabiendo que Dios ha prometido estar con nosotros en cada momento. Como dije antes, en última instancia, y no solo en última instancia, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y si la obra es de Dios, Dios es el más interesado en que su obra, en que su propósito se cumpla, y como Él es el más interesado en que su propósito se cumpla, Él es el más interesado en dar los recursos a sus hijos y a su pueblo para que la tarea que Él ha encomendado se haga real, sus planes se hagan reales. Hermanos, saquémonos de la cabeza si nos hemos estancado, si hemos dejado de crecer. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. Por incrédulos, en primer lugar, por incrédulos; dos, por desobedientes, y aprendemos a hacer lo que queremos, por no meternos en el proyecto de Dios y correr nuestros propios proyectos, por no buscar la dirección de Dios, no apropiarnos de los recursos de Dios. Y me temo que todos en alguna medida somos deudores. A nivel individual, nuestro crecimiento individual, a nivel familiar, a nivel eclesial, a nivel social, todos somos deudores. Y la pregunta, ¿cuándo vamos a pagar esas deudas? ¿Cuándo le vamos a pagar a Dios? ¿Cuándo le vamos a dar al mundo lo que el mundo tanto necesita? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que Dios nos ayude en esta decisión. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo camina desde lo que la cabeza traza, diga, decida. ¿Por qué no le respondemos a Dios? Solo una vida disciplinada en dirección a Dios, en dirección al propósito de Dios, le dará honra a Él. Solo en esa dimensión la gloria de Dios se dejará ver en nosotros y a través de nosotros.
¿Tú qué ardiste ayer? Ardiste ayer para Dios. Y hoy ya ni humeas, ni humo. Y corremos, y corremos, y corremos. Tras muchas otras cosas, y nos sacrificamos y atravesamos tormentas, agua, desiertos, soles, selvas, animales salvajes. Y allí hay disciplina, y allí hay coraje, y allí hay firmeza. Y allí hay claridad de propósito, y allí hay de todo lo que se necesita para sacar eso adelante. Pero para Dios, hay un sinfín de obstáculos, de argumentos. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Perdóname a mí, primeramente, oh Dios. Cuando por las razones que se hayan dado, perdí el enfoque, me vi en otra carrera. Perdónanos como iglesia. Perdónanos, Dios, por menospreciarte. Ayúdame, te hemos dado la espalda. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, cuando hemos dejado amagar el juego ministerial, los ministerios vivos, los ministerios de expansión, de consolidación, de discipulado, de formación. Esa búsqueda de ti, porque buscamos otras cosas. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Y comienza, oh Dios, comienza a organizar este ejército, estos soldados, oh Dios, en esta congregación, en esta comunidad. Oh Espíritu Santo, habla una vez más, haz oír tu voz una vez más.
como un solo hombre nos podamos levantar y comenzar a movernos en lo esencial de lo que es la tarea de la iglesia. Que podamos ser sal, que podamos ser luz. Que podamos proclamar tu verdad, tu nombre. Que podamos ser instrumento de bendición al caído, al desvalido, al enfermo, a aquel que está en la garra de Satanás. Que podamos ser instrumentos de liberación o para la liberación de muchos. Que te podamos dar a conocer. Oh Dios, aquí estamos. Aquí estamos. Como un pequeño Israel, pero cuando pequeño, también con tu promesa, que tú estarás con nosotros todos los días, no nos dejarás, y que aquí donde estamos, te podamos mostrar, podamos crear las condiciones para tu obrar y que todos alrededor y todos los que nos conozcan puedan verte a ti y puedan temer y muchos puedan correr a ti y que seamos conocidos. Oh, vamos. Oh, que seamos conocidos como pueblo tuyo, como pueblo tuyo. Gracias Dios, gracias porque en ti está el poder. Para levantarnos de la ruina en la que podamos haber estado. Gracias porque en ti está el poder. Gracias Dios, porque tú levantas un hermoso jardín de este pueblo. Gracias Dios, porque tú te llevas toda ruina, todo desierto, toda sequedad, tú la quitas. Oh Dios, y tu río, tus aguas de vida fluyen en medio de nosotros y nos hacen reverdecer. Oh Dios, gracias porque tu presencia es más que suficiente. Gracias porque tu promesa de acompañarnos será más que suficiente. Afirma, oh Dios, esa tu promesa en cada hombre y en cada mujer en este lugar, y desde esa realidad que el temor se vaya, la inseguridad se vaya, e iremos donde tú quieres que vayamos, porque tú vas con nosotros. Y no habrá gigante que nos pueda detener, ningún gigante, ni el gigante de la enfermedad, porque tú la consumes. Oh, sí. Porque si tú estás con nosotros,
La enfermedad tiene que huir, la enfermedad se va de nuestros cuerpos. Toda opresión demoníaca se rompe, se desintegra, todo emisario del diablo huye, porque tu presencia lo ahuyenta. Todo temor se va, toda debilidad se va, toda incredulidad se consume, porque tu presencia da seguridad, tu presencia da fe, porque tu presencia da tenacidad, porque tu presencia nos dinamiza. Gracias Dios, gracias, porque cuando nos comisionas a algo, nos equipas, nos mandas con las manos llenas de recursos, porque es tu nombre el que está en juego. Gracias, oh Espíritu Santo. Enciende fuego en cada hombre y en cada mujer que te quiere agradar en este lugar. Enciende ese fuego del servicio a ti, ese fuego del celo a ti, ese fuego para ser vasos útiles y honrosos en las manos de aquel que nos compró con su sangre. Gracias. Gracias Dios. Gracias. Gracias por tu propósito. Gracias por tu presencia. Gracias por el plan que nos muestra para permanecer en ti. Y gracias porque con tu presencia nos das los recursos y las fuerzas para hacerlo real en nuestras vidas. Gracias por esta comunidad, gracias por colocarnos en este lugar y gracias porque en este lugar te daremos honra, te daremos gloria y tu nombre será conocido. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias. Afírmanos en una vida disciplinada para ti, para bendición nuestra y honra y gloria tuya. Amén. Aleluya. 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 Dale gloria a Dios, abre tus labios y di gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Él, gloria, gloria al único que la merece, al único que la merece, al único que la merece, al único que la merece. Aleluya, 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 aleluya. Y yo no sé qué tanto en ti se haya roto en ese tiempo, pero si hay cosas que todavía necesitan hacerse, recuerda el propósito de Dios en tu vida. Recuerda
la promesa de presencia de Dios en tu vida, no dejarte. Y recuerda las dinámicas, las rutinas, el plan que Dios traza para salir airoso frente a los peligros, y en especial el desenfoque de lo que es su propósito. Pero con solo saber que Dios ha prometido estar con nosotros, ajustemos lo que tengamos que ajustar y gocemos de esa presencia y todo lo que esa presencia trae. Aleluya, 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 aleluya. Estamos ya en la recta final de